Por pendejo no lo metí a la cárcel. La confesión de Duarte sobre Yunes Márquez. A ver, ¿cuántas veces han escuchado a un político decir que fue un pendejo? No como insulto entre adversarios, sino como una confesión pública, espontánea y con nombres y apellidos. Bueno, pues eso acaba de pasar. Desde el reclusorio norte, sí, desde su suite de concreto en la Ciudad de México, el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, escribió con sus deditos en Threads: por pendejo no metí a la cárcel al hijo mayor, refiriéndose por supuesto a Miguel Ángel Yunes Márquez, ex alcalde de Boca del Río y hoy flamante senador. Ahora, el chisme es sabroso, pero el trasfondo, porque esa frase no es solo un arranque de enojo, es quizás el reconocimiento de la última jugada mal hecha de quien lo tuvo todo: poder, dinero, partido, estructura, y terminó en prisión. Porque a ver, ¿quién era Javier Duarte? Javier Duarte era el delfín de Fidel Herrera, el delfín que terminó enredado en sus propias redes, y mientras él jugaba a ser omnipotente, los Yunes padre e hijo tejían su regreso. Pero vamos por partes. Javier Duarte fue testigo de cómo Miguel Ángel Yunes Márquez crecía como político en Boca del Río. Lo vio desde su curul, desde su silla de secretario y luego desde la oficina más poderosa del estado. Pero en vez de frenar ese ascenso, lo dejó pasar. Y no porque no pudiera, sino según sus propias palabras, por pendejo. Y sí, puede sonar fuerte, pero él lo escribió. Ni siquiera fue en una entrevista ni filtrado por un tercero. Lo publicó en redes sociales, directo, sin vaselina. ¿Por qué? ¿Por venganza, por redención, por desahogo o simplemente por aburrimiento carcelario? Y ojo, no solo dijo eso. Cuando le preguntaron qué eliminaría del planeta Tierra para hacerlo un mejor lugar, Javier Duarte no se fue por la corrupción, tampoco por el hambre ni la desigualdad. No, respondió tajantemente: los Yunes. Ahora, aquí es donde se pone interesante, porque cuando Miguel Ángel Yunes Linares llegó al poder en 2016, lo primero que hizo fue emprender una cacería de brujas contra todo lo que oliera a duartismo. Algunos dicen que fue justicia, otros que fue venganza con toga y escudo, pero lo cierto es que Javier Duarte ya estaba en la cárcel desde antes. Y aún así, el aparato yunista se encargó de rematar lo que quedaba del viejo régimen priista. Entonces, hoy que Duarte sale a decir esto, ¿está aceptando su derrota? ¿Está queriendo reescribir la historia? ¿O simplemente está lanzando piedritas desde su celda con la esperanza de que alguna pegue? Porque decir que no metió a Yunes Márquez a la cárcel por pendejo también es decir que pudo hacerlo. Y si eso es cierto, entonces el mensaje va mucho más allá de un simple berrinche. Pero también hay algo que no debemos perder de vista. ¿Desde cuándo meter a alguien a la cárcel es una decisión personal de un gobernador? ¿No se supone que eso lo hace un juez? ¿No hay un debido proceso? Javier Duarte con esa frase también está diciendo lo que muchos sospechaban, que en su tiempo la justicia era selectiva y que si no metió a uno a la cárcel fue por cálculo político, no por falta de pruebas. Ahora, ¿por qué no lo hizo? Le tuvo miedo a los Yunes, hubo acuerdos bajo la mesa, pensó que jamás necesitaría hundirlos porque el futuro era suyo, porque esa decisión, según él, le costó carísimo. No solo porque Yunes hijo siguió creciendo, sino porque Yunes padre terminó siendo el gobernador que a él lo dejó sin aire. Y hoy, desde la cárcel, Javier Duarte no lanzó bombas judiciales, lanza frases que buscan explotar en redes sociales, pero también hay que decirlo. Si todo lo que dice ahora lo sabía, entonces, ¿por qué no lo hizo? Y si no lo hizo, entonces, ¿qué tanto de eso es real? Porque una cosa es el arrepentimiento y otra el lavado emocional de cara versión Threads en estas redes sociales. Al final, lo que nos deja esta historia es una mezcla de cinismo, de drama político y una pizca de comedia involuntaria. Un exgobernador en prisión confesando sus errores, un senador que sigue escalando y un Veracruz que ya se acostumbró a que sus líderes se insulten desde los extremos. Uno desde el Senado, el otro desde el reclusorio norte. ¿Quién ganará esta guerra de declaraciones? ¿Quién sabe? Pero lo que es seguro es que en política ser pendejo sí se paga caro y a veces lo peor es confesarlo cuando ya no hay nada que hacer. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre?
con los mismos de siempre. Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. ¿Se imaginan ustedes a Benito Juárez en bata de hotel 5 estrellas en Tokio comiendo sushi con sake artesanal? Pues no va. Pues esa es más o menos la imagen que esta semana incendió las redes sociales con nombre y apellido. Andrés Manuel López Beltrán, alias Andy, hijo del expresidente y actual secretario de organización de Morena. A Andy lo captaron en el restaurante del Hotel Okura, uno de los más lujosos de Japón, acompañado nada más y nada menos que de Daniel Asaf, diputado de Morena, y claro, la bomba explotó. Porque aquí el tema no es solo el hotel, tampoco la comida, ni tampoco la ciudad. El tema es el contraste. El hijo del presidente que más predicó la austeridad, hoy paseando por Tokio como si no hubiera discurso que lo alcance. Y justo cuando el escándalo estaba en su punto más alto, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, sale en un evento y dice que los gobernantes deben vivir en la justa medianía, como decía Benito Juárez. Ajá, justo eso, como si el universo se hubiera coordinado para hacer un meme con el discurso. Ahora, ojo, Claudia Sheinbaum no mencionó a Andrés Manuel López Beltrán directamente, ni tampoco hizo alusión al hotel. Los gobernantes debemos vivir en la justa medianía, como decía Juárez. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, quiere decir que el gobernante tiene que estar siempre cerca del pueblo. Nada de aquellos gobernantes que se cuidaban con guaruras, que nunca estaban cerca de la gente, que vivían encerrados en sus oficinas. Pero el mensaje quedó clarito. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y ahí es donde empieza el debate sabroso, porque fue una indirecta elegante o un recordatorio general que coincidió con el escándalo. ¿Está marcando distancia de los excesos o está cuidando las formas para no soltar a nadie? Nosotros somos gobierno de territorio y siempre con el pueblo, siempre con la gente. Y el recurso público jamás debe ir a los bolsillos de un gobernante. Eso se acabó. Mientras tanto, el que sí se fue con todo fue Gerardo Fernández Noroña desde el Senado. Dijo que esto era puro golpeteo, que quién decide qué es lujo y qué no. Que si ahora nos van a pasar una lista de hoteles aprobados, de restaurantes permitidos y hasta de cuántas estrellas puede tener el colchón. Y hasta sacó el dato. El consejo de Morena fue en el Hotel Meliá. ¿Y eso qué? Y bueno, sí, tiene un punto. Vivimos en un país donde la clase política tradicional se ha dado la gran vida con dinero público durante décadas en nuestro país. Pero la diferencia aquí es el discurso, porque cuando tú le vendes al pueblo un movimiento de austeridad, pueblo, sencillez y honestidad, cualquier foto en un hotel caro pica más. ¿Y qué dice la oposición? Pues también aprovecharon. Un diputado panista se fue con todo, diciendo que mientras en los hospitales no hay vacunas ni tratamientos para niños con cáncer, pues los dirigentes de Morena se andan dando la vida en el extranjero. Y remató con su lista negra. Andy en Tokio, otro en Madrid, otro en Portugal, una especie de tour de la contradicción. Ahora, la pregunta de fondo es, ¿se puede ser austero y viajar? ¿Se puede estar comprometido con el pueblo y comer en un hotel de 5 estrellas? ¿O más bien el problema no es tanto el viaje, sino el discurso de pureza que choca con la realidad humana? Porque lo que estamos viendo es eso. Es una generación política que prometió ser distinta y que ahora, por una foto, por un viaje, por una cena, pues pone en riesgo todo un discurso que les llevó años construir. Y aquí es donde Claudia Sheinbaum parece moverse con cuidado, porque no la hemos visto explotar, tampoco regañar ni soltar nombres, pero sí ha sido firme al repetir una y otra vez que el gobierno tiene que estar cerca del pueblo, tiene que estar en territorio, sin guaruras ni tampoco lujos. No sabemos si ese mensaje va dirigido a Andy, pero si no va para él, le quedó perfectamente entallado. La verdad que esta historia tiene un sabor raro porque no termina de ser escándalo, pero tampoco es una tontería. Es más bien una grieta en el discurso, una pequeña fisura que, si no se cuida, puede crecer, porque seamos honestos, no es lo mismo que un político tradicional viaje con lujo a que lo haga el hijo del hombre que inventó la austeridad republicana. Y no es lo mismo que Claudia Sheinbaum repita los principios de Benito Juárez a que uno de los suyos parezca más cerca de Tokyo Drift que de Palacio Nacional.
Así que, ¿fue una contradicción grave o solo es un resbalón humano amplificado por el reflector? Eso lo decidirá la gente, pero lo que es claro es que la justa medianía, si no se cuida, se puede convertir en una justa hipocresía.